La verdad que me habría gustado seguir escuchando alabanza, ¿cierto? En algún momento pensaba que cómo va a ser en el cielo cuando no tengamos ningún tipo de debilidad, de problemas y podamos cantar. Y cantar acerca del Señor Jesucristo, que es el tema más sublime de todos los temas. Hoy día quiero invitarles a reflexionar sobre un tema bien especial y que yo creo que le gusta a mucha gente, o sea, yo creo que a toda la gente, puede que a alguien no. Vamos a hablar acerca del amor hoy día. Levante la mano a quienes les gusta este tema. No a muchos, ¿ah? Qué raro. Cuando el tema del amor es algo que está en todas partes, ¿cierto? Es un tema universal, el amor. Ahora, ¿por qué quisiera que meditáramos un poco sobre este tema? Porque hoy día, aparte de que es el día del Señor para los creyentes, no nos olvidemos nunca de eso, que todo primer día de la semana para los hijos de Dios es el día del Señor, como lo dice la palabra. Pero también es un día en el cual se recuerda en forma especial a las madres. Y aquí hay varias madres. Así que va un saludo para ellas también. Aunque yo sé que a algunas personas no les interesa mayormente porque sabemos que como todas las cosas aquí en la tierra, todo se ha echado a perder, todo se ha comercializado, pero aún así es bueno saludar de manera especial a las madres. Diciendo así que el Día de la Madre es todos los días, no solamente hoy. Ese es un recado para los hijos, ¿no es cierto? La mamá es todos los días. No es que el día de hoy ella diga, hoy es mi día, así que no, todos los días es el día de la mamá. También es el día del papá, no crea que no es así, para que ningún padre aquí se sienta menos. Pero a raíz de esto he pensado en que podamos meditar en este tema, como dije, un tema que es universal, un tema que llena bibliotecas con muchos libros, hay canciones de todo tipo, poemas, obras dramáticas, películas, obras de teatro, de todo. Pero ¿cuál es el gran problema? Que generalmente, cuando se habla del tema del amor, se habla de una forma muy desvirtuada. Y ya vamos a ver por qué. Porque el amor proviene de Dios, el amor de verdad. La Biblia dice, y creo que la mayoría de nosotros sabemos aquí, Dios es amor, dice la Escritura, en la primera carta de Juan 4, verso 8. Dios no solamente ama, sino que Él en sí, en su naturaleza, en su persona, es amor. Y amor verdadero, amor real, el amor sublime, solo es de Dios. Y qué lindo hubiese sido, mis queridos hermanos y amigos, que esto hubiese permanecido en la tierra desde el día que Dios creó a Adán y Eva. Pero lamentablemente sabemos que esto se desvirtuó, así como todas las cosas aquí en la tierra, el amor se corrompió a causa del pecado. A lo mejor usted estaba pensando, bueno, oiga, si vamos a hablar del amor, ¿y por qué se pone a hablar del pecado? Es que tenemos que hablar del pecado, porque el pecado es la causa de que incluso este tema tan lindo, tan romántico, ¿verdad? Yo sé que hay personas románticas aquí, puede que algunos no lo sean tanto. Yo soy bien romántico.
Este tema que es bonito, que es agradable, se ha echado tanto a perder. Y cuando uno piensa en cómo la gente habla del amor, en especial en los días que estamos viviendo, días de corrupción, en los cuales ahora ya no importa el sexo, ya no importa la forma en la cual se vive, pero se habla de amor. Y dicen, bueno, no importa que ellas con ellas se amen, total se aman, es cosa de ellas. Y se dice, no importa que él con él se amen, total es cosa de ellos, es amor. Así lo dice el mundo, porque se ha corrompido a causa del pecado. Qué terrible pensar que algo tan precioso como es el amor, y sobre todo el amor de Dios, el mundo lo mira de una manera tan despectiva, tan despreciativa, y como digo, lo haya corrompido como todo en la tierra. Esto me recuerda las palabras de Génesis, cuando dice que Dios vio la tierra y estaba corrompida. Y yo le pregunto, amiga, amigo, hermana, hermano, ¿cómo está la tierra hoy? Mucho más corrompida en todo sentido, en todos los valores morales, en los valores de la familia, en los valores de los ciudadanos, en los valores de la patria. ¿Y por qué? Porque el hombre cada vez se aleja más de Dios. Ahora, ¿la Biblia habla acerca de esto? Claro que habla. Y yo creo que antes de hablar un poco más del amor y poder llevar el tema al amor de Dios en Cristo, porque precisamente cuando cantábamos estas 3 alabanzas se hablaba de Cristo. Y en la primera de ellas decía que la palabra muestre a Cristo. Y es lo que queremos hacer siempre y hoy especialmente también, a la luz del tema del amor. Vamos a Romanos capítulo 1 por un momento para ver algunas cosas allí que dice la palabra de Dios. Romanos en el capítulo 1. No vamos a leer todo el pasaje que tengo en mente, pero vamos a mirar un poco acerca de lo que aquí dice a partir del versículo 21. Yo sé que es un pasaje que se ha predicado en otras oportunidades, pero es bueno volver a tocarlo brevemente. Porque ¿cuál es el problema, antes de leer, cuál es el problema del ser humano en general, de toda la raza humana? Que desde el momento que Adán y Eva pecaron, el ser humano comenzó a alejarse de Dios y comenzó a echarse a perder y a corromperse completamente. ¿Y por qué? Mire el versículo 21. ¿Qué dice acerca de la raza humana? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y allí en el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice acá que el ser humano conoció a Dios. Y lo conoce a través de la creación. Y nadie puede desmentir eso, aún los más incrédulos. La creación es algo tan maravilloso que cuando usted tiene la ocasión de ver algún video, alguna cosa respecto a tantas maravillas de la creación de Dios, es algo realmente que no tiene parangón alguno. El hombre ha conocido a Dios, pero dice que no le glorificó como a Dios, sino que cambió la gloria de Dios y la cambió precisamente para sí mismo. Si uno lee todo el contexto se va a dar cuenta que es así. Como resultado de esto, en el versículo 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia. A causa de que el hombre, en vez de dar gloria a Dios, comenzó a autoelevarse, a glorificarse a sí mismo, entonces Dios tuvo que entregarles a la inmundicia. Y esto incluye el amor, porque más abajo lo que dice, mejor no lo vamos a leer hoy día. Después en el versículo 25,
dice que el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira y empezó a dar culto a las criaturas y no al Creador. Y eso es hasta el día de hoy. Es increíble cómo el ser humano da culto a las personas y no a Dios. Uno lo ve en todos los ámbitos. Uno lo ve en el ámbito, por ejemplo, del deporte. Yo sé que a muchos les gusta el deporte aquí, a mí también, pero me gusta mirarlo, ¿no? Y de repente veo algún partido de fútbol de allá de Europa. ¿Y qué ve uno allí? Antes de comenzar un partido, por ejemplo, todos los hinchas de un equipo allí cantan el himno de su equipo y lo cantan con una devoción mayor que la devoción que nosotros que a veces tenemos para cantarle al Señor. Y levantan sus pancartas y sus banderas y le cantan a su club y después reverencian a sus jugadores. ¿Y qué es eso? Es dar culto a las criaturas. Y es solo un ejemplo. Y podríamos poner muchos ejemplos. Y lamentablemente sabemos que el cine ha empujado mucho eso incluso para los niños. Y los niños adoran ciertos monitos, ¿verdad? Y ciertas series. ¿Por qué? Porque desde chicos se les inculca la idea de dar culto a aquellas cosas y no a Dios. No voy a continuar porque hay muchos ejemplos más. El hombre cambió la verdad por la mentira y empezó a dar honra y culto a las criaturas y no a Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? En el versículo 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí fue cuando el amor más se ha corrompido. De una manera pero espantosa. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre ha dejado de lado a Dios. El hombre dejó de lado la verdad de Dios. Y se quedó con la autoalabanza y se quedó con la mentira. Y Dios tuvo que entregarles, dejarles envueltos en pasiones cada vez más horrorosas. Y más adelante allí, en el versículo 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Sí, sencillamente el hombre sacó a Dios de su pensamiento. Lo sacó. No quiero saber nada con Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con las personas? Dios los entregó una mente reprobada. ¿Para qué? Para que hagan cosas que no convienen. Y después viene un listado de cada cosa. Y dentro de eso incluye sin afecto natural. Entonces, cuando nosotros miramos este análisis que el apóstol Pablo hace aquí en el capítulo 1 de Romanos, y vemos cómo el ser humano tenía la oportunidad de dar gloria a Dios, tenía la oportunidad, ¿no es cierto?, de quedarse con la verdad de Dios, y tenía la oportunidad de tener en cuenta a Dios en su vida y no lo hizo. Este fue el resultado. Y cuando uno va al capítulo 3 de Romanos se encuentra con que toda la raza humana se encuentra bajo el juicio de Dios, bajo la sentencia de Dios a causa del pecado. Esta es la realidad. Ahora bien, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Tiene mucho que ver. Porque Dios vio la raza humana así. Si nosotros vamos al capítulo 3 de Romanos, no lo vamos a leer, pero allí hay un análisis desde el versículo 9 hasta el versículo 18, donde Dios presenta la realidad de todo ser humano. Y Dios la presenta ahí como un juez, como un historiador, como Dios mismo. Usted podría analizar ese pasaje. Y al final, el versículo 19 dice en el capítulo 3 que todo el mundo es un reo delante de Dios, bajo el juicio de Dios. Esta es la realidad. Pero ¿qué ha hecho Dios con esto? Dios no se quedó así, aparte de dictar la sentencia. Dios hizo algo. Hizo algo pero maravilloso. Hizo algo que realmente no tenemos cómo explicarlo y cómo entenderlo, pero Dios lo hizo. ¿Y qué cree usted que hizo Dios? Dios dio a alguien para esta tierra. Dios entregó a una persona
para que viniese a esta tierra a dar solución a esta situación espantosa de toda la raza humana. Y al hacerlo, mostró totalmente todo su amor. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Sí, el amor está presente en el mensaje del Evangelio. Y yo sé que a toda la gente le gusta que se le hable de que Dios es amor. Y claro que sí. Y vamos a verlo ya gráficamente luego, aunque ya hemos cantado acerca de eso. No le gusta al ser humano que le muestren esta triste realidad, pero es necesario. Pero al ver la realidad y la condición de todo pecador perdido, incluido usted y yo, porque aquí nadie se escapa, ni el más bueno, entre comillas. Al ver la realidad y al ver después lo que Dios ha hecho, realmente lo único que hay que hacer es recibir lo que Dios da. Porque al hacerlo Dios ha manifestado todo su amor de una manera que nosotros no tenemos forma de explicarla, aunque tratamos de hacerlo, ni forma de entenderla. Porque yo le pregunto a mis hermanos, ¿cree usted, hermano, que nosotros podemos entender el amor de Dios? Es algo demasiado grande, es algo demasiado maravilloso, pero hemos recibido el beneficio del amor de Dios. Así es Dios, porque Dios es amor. Dios es santo y es justo, como lo hemos visto, y Él no va a poder aceptar que el pecador siga en estas condiciones. Y por eso que Dios estableció el juicio contra el pecado, y por eso que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero a la vez Dios ha hecho algo que nadie jamás pensó que Dios iba a realizar. Ahora bien, antes de hablar un poco del amor de Dios, porque a eso quiero llegar, y como estamos hablando acerca del amor en el día de hoy, el amor de las madres, me acuerdo que una vez escuché allá en el sur donde yo vivía, Talca, una frase que decía alguien por ahí: amor de madre, abismo sin medida. Bien romántico el asunto, bien bonito. Abismo sin medida. Y hay algunos que dicen que no hay amor más grande que el de la mamá. Por lo menos aquí en la tierra. Yo no sé por qué a los padres nos miran en menos, que el amor del papá es menos, no sé. Evidentemente sabemos que la madre ocupa un lugar especial en el tema de los hijos, porque ella los lleva 9 meses en su vientre y sufre desde antes que nazca. Sabemos que es así. Ninguno de nosotros es, digamos, ignorante de eso. Y sabemos lo que es el dolor del parto y sabemos todo lo que viene después. Que la madre es madre hasta el final. Bueno, los padres también. Entonces de repente viene esa frase, como digo, que una vez la comenté con alguien acá, dijo no la conocía. Sí, pero allá en Talca se conocía esa frase. Amor de madre, abismo sin medida. Y realmente hay tantas historias de las madres. Sí, sabemos que es así. Pero ¿es un abismo sin medida? ¿Es el amor más grande? Por cierto, no. Es un amor inmenso. Ahora, cuando la Biblia habla del amor, y específicamente en el idioma original, creo que alguna vez lo vimos, pero lo podemos recordar para nuestro beneficio. El idioma griego ocupa 4 palabras para hablar del amor. Y hay una palabra que ocupa allí para hablar del amor entre los parientes, que incluye el amor de la madre, incluye el amor del padre, incluye el amor de los hijos. Es un término storge, que es el amor entre parientes. Ahí está el amor de madre, un amor inmenso, un amor que realmente uno no logra entender cómo es ese amor tan grande. Sabemos que hay excepciones, porque toda excepción confirma la regla. Pero la madre en general es un ser maravilloso. Por eso hay que honrar a la mamá, no solamente hoy día. No hay que lavar los platos hoy nomás en la casa, hay que lavarlos todos los días. No hay que ordenar el dormitorio solamente hoy día, jóvenes. Todos los días. Y no hay que decirle a mamá, ordéname el dormitorio. No, estoy dando un ejemplo bien sencillo. Y hay muchos más que podríamos dar.
Sí, es un amor inmenso. El amor de los padres también. Sabemos que ahí hay algunas facetas diferentes quizás, pero también. Ya llegaremos al Día del Padre, Dios mediante, ¿cierto? Y ahí vamos a conversar un poco de los padres. El amor de hijo, el amor de esposo y esposa, etcétera, etcétera. Es ese amor, el amor familiar, que muchas veces es como una devoción, que es un afecto natural, y es una cosa tan, no digo extraña, es una cosa tan especial cuando uno observa cualquier familia. Es increíble cómo hay algo allí, no que el padre y la madre lo hayan hecho, sino que es algo que nace de dentro, ¿verdad?, del núcleo familiar. Es una cosa maravillosa. ¿Y quién cree usted que ha hecho eso? Es Dios que puso eso en el ser humano, que se ha desvirtuado mucho, pero existe mucho de eso también. Y es hermoso ver familias unidas, familias que realmente se aman. Hay algunos que se acuerdan, sí, cuando la mamá se muere o el papá se muere para repartirse la herencia. Esa es otra historia. El amor entre parientes es hermoso, pero no es el más grande. Hay otro amor que la Biblia presenta en el idioma griego, que es el amor fileo o filia, que es la amistad, el afecto hermanable, y que la Biblia usa para el trato entre los creyentes, el amor fraternal. Ahí en el libro de Apocalipsis, ustedes se acordarán, hermanos, que hay 7 cartas y una de ellas está escrita en la iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia significa amor fraternal. Y es lo que dice Hebreos 13:1 cuando se le escribe a los creyentes y dice: permanezca el amor fraternal. Y en el idioma griego es permanezca Filadelfia, por así decirlo. El amor entre hermanos. El amor que Dios derrama en nosotros para que nos amemos unos a otros los creyentes. El amor, la amistad, el afecto. Pero no es el amor tan más grande tampoco. Ahora, hay otro amor que tiene que ver con la parte física y que tiene que ver con el matrimonio. Con el matrimonio. Y es el amor eros, el amor erótico, que es completamente normal y correcto y honrado en el matrimonio. Y sabemos que precisamente ese es el amor más desvirtuado, corrompido, y voy a emplear un término fuerte, degenerado en el mundo. ¿Por qué? Por lo que hemos estado mirando. Es un amor hermoso en el matrimonio. Por supuesto que lo es, porque Dios lo estableció así también. Pero tampoco es el amor más grande. ¿Cuál es el amor más grande? Por supuesto que es el amor de Dios. Y el término en el griego sabemos que es ágape o agapao. Un término que significa que es el amor ofrenda. El amor sacrificial. El amor, ¿no es cierto?, que Dios entrega de su voluntad, de su naturaleza, sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que demostró el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Y a ese amor quiero llegar ahora. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5. Estamos en Romanos, avancemos al capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, verso 6. En los versos anteriores del versículo 1, el apóstol viene hablando de los resultados de la justificación por la fe en Cristo, un pasaje muy hermoso, que incluso al final del verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y precisamente por eso, hermano, antes de leer el verso 6, por eso que podemos amarnos entre los hermanos, porque Dios puso ese amor en nosotros para amar a los demás. Y después en el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después sigue hablando acerca de la justificación, la reconciliación, etcétera, etcétera. Pero quiero quedarme con estos 3 versículos que he leído.
En el verso 6 el apóstol dice, Cristo, cuando aún éramos débiles. Esa palabra débiles literalmente significa éramos incapaces, impotentes. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros mismos. Eso significa la palabra débiles. Ningún ser humano por sí mismo puede ser salvo. Ningún ser humano por sí mismo, ni por su fuerza, ni por su religión, ni por sus buenas obras, ni por nada, puede obtener la salvación, porque el ser humano es impotente, es incapaz. A nadie le gusta que lo traten así, ¿verdad? No, tú eres un incapaz. Tú eres un impotente, no sirves para nada. A nadie le gusta eso. Pero Dios nos lo dice a todos los seres humanos. Y dice que para los efectos de ser salvos, todos somos absolutamente débiles, incapaces, impotentes. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto hay que se habla acerca de la salvación por las obras, y por guardar el sábado, y por guardar la ley, y por guardar los mandamientos, y por bautizarse, y por cantar en la iglesia, y por perseverar, y tanta cosa? O por el rito de el rito de lo otro, ¿no es cierto? En absoluto. El ser humano, haga lo que haga, religiosamente hablando, es absolutamente incapaz, absolutamente impotente para salvarse a sí mismo. Palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Cuando vio nuestra condición, Él vino a morir por los impíos. Y dice que fue a su tiempo. Esto significa en el tiempo preciso, ni antes ni después. Como dice la palabra de Dios en otra parte, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en los tiempos prefijados de Dios, Dios envió a su Hijo. No lo envió antes ni lo envió después. En el momento preciso. Vino a morir por los impíos. Ah, dice alguien aquí, entonces no vino a morir por mí. Yo no soy impío. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Si usted no se reconoce como impío, el Señor no murió por usted entonces. ¿Pero y qué significa ser impío? No va a faltar la persona que va a decir, no, un impío, una persona remada. Esos que andan asaltando, los delincuentes, esos que queman las cosas, esos que matan. No, un impío es un adúltero, tanta cosa que se dice. Sí. Pero un mentiroso también es un impío. ¿Sabías eso? Un desobediente también es un impío. Todos somos impíos delante de Dios. Usted dirá, yo no vine aquí para que me insultaran. No le estoy insultando. Estamos hablando la palabra de Dios. Porque ¿qué significa impío? Lo contrario de pío. ¿Y qué significa pío? Viene de piedad, de santidad. Y ninguno de nosotros es santo ni pío. Todos somos impíos, todos pecadores. Ahora, han habido a través de la historia religiosa hombres arrogantes, insolentes, que se han autodenominado Pío tanto, ¿cierto? Pío 10, Pío 12, Pío 13, e incluso el pasaje donde yo vivo, su santidad Pío 12. ¿Qué le parece? Y eso es una arrogancia del ser humano, autocalificarse como pío, cuando el único piadoso es Dios, el único santo, el único sin pecado es Dios. Por eso Cristo vino a morir por los impíos, por todos los pecados, manifestando el amor de Dios. Yo sé que todos conocen Juan 3:16, y si no lo conocen de memoria, por lo menos han escuchado esas primeras frases. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y lo dio para morir por sus enemigos. Lo dio para que viniera a sufrir el juicio de nosotros que no amábamos a Dios, que odiábamos a Dios.
vino a morir por sus enemigos. Y vino a morir por impíos, por personas que no tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida por nuestras fuerzas. Ahora, cuando uno sigue leyendo aquí, el apóstol pone un ejemplo, y yo pensaba ayer que generalmente hablamos del verso 6 y hablamos del verso 8, pero del 7 hablamos poquito. Y me puse a buscarlo en varias versiones. Allí dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Se habrá dado alguna vez la posibilidad en la historia de la humanidad que alguien haya muerto por otro porque era muy bueno? No sé, puede que haya alguna historia por ahí. Y estuve buscando en algunas versiones bíblicas, y tengo aquí 3 versiones que dicen así, en este versículo 7. La Nueva Traducción Viviente, que es bastante sencilla, dice: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Eso nos aclara el versículo, ¿verdad? Ahora la NBI, que seguramente algunos tienen ahí, dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Y la palabra de Dios para todos, que es una paráfrasis, dice: es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Yo creo que eso nos aclara el versículo, ¿verdad? Que dice ahí: es muy difícil que alguien muera por otro, pero puede ser que alguien se arriesgara a morir por alguien que es bueno, que es honrado, que vale la pena que siga viviendo. Yo no sé, cómo digo, si en la historia habrá habido algún caso así, es probable. No conozco alguna historia. Si usted conoce alguna, sería bueno saber de ella después. Pero sí me acuerdo de una historia de una madre, a propósito. Estaba en su casa con uno de sus hijos, y de repente entró un ladrón y los asaltó, y el hombre le disparó al hijo, pero la mamá puso su cuerpo antes y murió ella. Y en el velatorio el hijo lloraba, y lo único que decía 3 palabras acerca de su mamá: murió por mí. Es una historia real que una vez leí. Él decía: murió por mí. Hubo una madre dispuesta a morir por su hijo. Ahora, era un hijo amado, por supuesto, su hijo que lo amaba. Pero aquí el versículo habla: ¿qué posibilidad habría de que alguien muriera una persona buena? Es muy difícil. Ahora yo le pregunto así, bien honradamente: ¿usted estaría dispuesto a morir por alguna otra persona? Si me preguntan a mí, yo diría: bueno, no sé. Es difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos al verso 8. Pero Dios, ¿qué ha hecho Dios? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está la manifestación más plena, más grande, más preciosa del amor inconmensurable de Dios. ¿Qué significa la palabra inconmensurable? Que no se puede medir. No se puede medir el amor de Dios. Y por eso esas personas que hablaban en Talca de que el amor de madre es abismo sin medida, realmente se quedan muy cortas. El amor de Dios es inconmensurable. Y como dice la versión de Jerusalén, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Hay gente que dice: Dios no me ama. Hay gente que dice: Dios me trata mal. Pobre persona. Están ciegos e ignorantes. Miren a la cruz en algún momento y dense cuenta que allí está la mayor demostración del amor de Dios. Es la prueba total y absoluta de que Dios nos ama. Y es lo que yo puedo decir respecto a mí.
Es la prueba de que Dios me ama porque Cristo murió por mí. Y es lo que cada uno de los que aquí ya somos salvos podemos decir también. Esa es la prueba del amor de Dios. Una prueba que no tiene ningún tipo de comparación con otra. Porque Él entregó, en su amor ofrenda, entregó a su Hijo a morir por los que le ofendimos. Ahora aquí viene la pregunta. Y es una pregunta incómoda, pero es necesaria. Y usted sabe que a mí me gusta hacer preguntas incómodas. ¿Qué ha hecho usted con el amor de Dios? ¿Qué ha hecho usted de manera personal con el amor de Dios manifestado en Cristo, allí en la cruz, derramando su sangre por usted? Bueno, dirá alguien, mire, que Cristo murió por todos nosotros, como dice ahí. Sí, Cristo murió por todos los pecadores. Pero no basta saber eso para ser sano. No basta. No es suficiente. Oiga, pero si todos somos pecadores, sí es cierto. Pero eso no basta para ser salvo, no basta para ser perdonado. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer ante el Señor? En primer lugar, yo soy pecador. De manera personal. Yo merezco el infierno, yo merezco el castigo, porque yo soy un pecador que ha ofendido a Dios. Pero Cristo murió en mi lugar. Como ese hijo decía de su mamá, ella murió por mí. Lo que cada uno de nosotros tiene que reconocer de corazón es, Cristo murió por mí. Yo le digo una cosa, que si no hubiese existido más que una sola persona en el mundo pecadora, Cristo habría venido a morir por esa persona. Porque tan grande es el amor de Dios. La gente piensa en el amor de Dios respecto a cosas materiales, ¿verdad? Tengo un buen trabajo, tengo salud. Y la gente va donde dicen que está Dios cuando tienen problemas, ¿cierto? Y es lo que más uno ve en muchas confesiones religiosas. La gente va porque está enferma. La gente va porque tiene cáncer. Ahí se acuerda de Dios cuando tiene cáncer. La gente va porque lo van a operar, entonces no sé si voy a estar vivo o no, entonces voy donde Dios a ver si me sana. La gente va donde Dios, según dicen, porque no tienen que comer o porque están sin trabajo. Pero no se acuerdan del tema principal, que es el pecado. Y si por alguna razón lo que le van a pedir a Dios no les resulta, dicen, no, Dios no me ama, Dios me odia, Dios me abandonó. Amiga, amigo, el tema de aquí de la tierra, el tema de ser sano, el tema de tener trabajo, el tema de estar bien, son cosas importantes. Pero son cosas de la tierra que van a durar unos años hasta el día que partamos de aquí. Pero el tema del pecado tiene que ver con el tiempo de ahora y con la eternidad. ¿Sí? Y para esos efectos el amor de Dios se manifestó, para que, como dice la palabra del Señor, el que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque aquel que oye de Cristo y lo recibe como su Salvador pasa de muerte a vida y no va a ir al juicio. Sí, porque hay un juicio. Romanos 9 lo dice claramente. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero Cristo no quiso que el pecador fuese al juicio y por eso Él sufrió el juicio. Ese es el amor del Señor. Entonces, si la persona rechaza aquello, no le va a quedar más que el juicio. ¿Cuántos hay que dicen, ¿y por qué Dios manda a la gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. A nadie. La gente, si se va a la condenación, se va porque quiere irse a la condenación. Porque rechaza el amor de Dios. Rechaza el amor de Dios. Ojalá no haya nadie aquí hoy día que rechace el amor de Dios. Por el contrario, se ponga frente a la obra de la cruz consumada por Él en el Calvario. Obra que se ratificó con su resurrección, porque a mí me gusta señalar ese hecho, que Él resucitó de entre los muertos. Y con aquello la obra de la cruz quedó confirmada. Ojalá que haya aquí alguna persona que al ir terminando ya este mensaje, por la fe vaya a la cruz y mire
con fe lo que Cristo hizo por usted allí. Murió en el lugar de usted. Yo tuve que creerlo un día para poder ser salvo. Y le voy a decir que muchas veces a mí me pasa, por alguna razón, siempre en la vida es así, por alguna razón uno se acuerda de las cosas que hizo, de los pecados cometidos. Sabemos que Dios los ha olvidado completamente. Dice la Biblia que para los creyentes Dios no se acuerda más de sus pecados, los deshizo como una nube, como la niebla. Pero uno a veces se acuerda. Y yo he pensado, y sin embargo me quiso salvar, siendo el pecador que yo soy. Ahora, eso para los que ya somos hijos de Dios es motivo para estar cada día agradecidos, para llevar una vida de obediencia al Señor, para llevar una vida de mayor cercanía con Él, de gratitud para con Él. Porque comprender el amor de Dios es algo que realmente ninguna mente humana tiene la capacidad. Sin embargo, están los hechos. Él vino, murió por los pecadores y demostró todo el amor de Dios para con todo ser humano que arrepentido pone su fe en Jesucristo para ser salvo. Le dejo con esta pregunta antes de orar. ¿Qué ha hecho usted con el amor de Dios en Cristo? Oremos. Padre bendito, te agradecemos porque tú nos has dado la oportunidad de reflexionar en tu palabra y reflexionar en aquel amor, el amor de Dios manifestado en el Señor Jesús en la cruz. Cuando miramos aquella obra suya de sufrimiento y pensamos, oh Padre Celestial, que Él lo hizo por nosotros, injustos, pecadores, inmorales, perversos, impíos. Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Te damos gracias, Señor. Y tus hijos nuevamente pensamos, no teníamos ninguna razón de que Él muriera en nuestro lugar, pero lo hizo por amor. Gracias, Padre, por tu amor en Cristo. Ese amor que nos envuelve, ese amor que se manifestó en la cruz y que nos ha dado vida eterna en Él. Gracias porque podemos alabarle y bendecirle, porque sabemos que Él ahora vive en aquella virtud de aquella vida que no se destruye y sabemos que estamos seguros en el amor suyo. Pero pensamos, Padre, en amigos y amigas nuestros, tanto niños, jóvenes como adultos, que seguramente aún no han recibido el amor de Dios en sus vidas. Y oramos para que vayan a casa pensando qué han hecho con el amor de Dios. Y no estén tranquilos hasta entregar su vida a Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador personal. Bendice tu palabra. Gracias por ella te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.